el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Todo esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Tróade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente, hacia Neápolis y ahí a Filipo, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipo nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al Dios verdadero. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 149 vamos a responder todos. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga a la victoria a los humildes. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador,
que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creen dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos ilumine, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión, que nos guíe en este día. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, quienes a diario escuchan la palabra de Dios, quienes a diario escuchan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita, le des un me gusta al video y compartas la palabra de Dios. Busca en tu Biblia la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 11. Y leamos juntos la palabra de nuestro Padre Celestial, la palabra de nuestro Señor. Hoy vamos a ver en la primera lectura cómo se bautiza una mujer y toda su familia. Para aquellos que dicen que no hay que bautizar a los niños, oigan, ejemplos bíblicos donde se bautizaban familias completas, donde se bautizaba toda la familia, por supuesto, incluye a los niños. Y también vamos a ver en el Evangelio de este día y de todos estos días la promesa del Consolador, la promesa del Espíritu Santo, donde Jesús dice: me voy a enviarles el Espíritu Santo. Me voy a donde el Padre y les enviaré el Consolador, el Espíritu de la verdad. La promesa que Cristo nos hace durante esta semana, vamos a escuchar en el Evangelio cómo Cristo promete el Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, el Consolador. Y luego veremos posteriormente cómo lo envía. Dice Cristo: me voy. Próximo domingo tendremos cuando Jesús se levanta, ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos.
Por eso busca en tu Biblia Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 11 y siguiente, y compartamos juntos la palabra de nuestro Padre Celestial. Escuchemos con atención. Hechos 16, 11. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y ahí a Filipo, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. Vemos cómo Pablo estaba en los viajes, estaba predicando la palabra de Dios, cómo estaban enseñando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, cómo iba predicando y enseñando. Recuerden, Hechos capítulo 13, versículo 2, el Espíritu Santo habló y dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la misión. En Hechos capítulo 13, versículo 3, le impusieron la mano y lo mandaron a la misión. Vemos cómo están cumpliendo la misión del lugar en lugar donde se encuentren. Y esto es una enseñanza para nosotros en este día. Ustedes y yo en muchas ocasiones somos nómadas. Vamos de un lugar a otro lugar. Pero lo que no hacemos, lo que nos da miedo, lo que no nos gusta hacer es predicar la palabra de Dios. ¿Usted cuántos trabajos ha tenido en su vida? ¿En cuántas escuelas ha estudiado? ¿A cuántos lugares ha ido? ¿A cuántos restaurantes? ¿A cuántos salones de belleza? ¿A cuántos lugares usted se ha ido, se ha desplazado? A muchos. ¿A cuántos parques? ¿A cuántos cines? Pregunto, de esos lugares a donde has ido, ¿en cuáles ha predicado la palabra de Dios? Si ni siquiera la predicas en tu familia, si ni siquiera la predicas en tu hogar, entonces, ¿cómo vas a predicar la palabra de Dios en algún otro lugar? Oigan, en Filipo nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos para la orilla del río, hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Pablo no fue a la sinagoga. El pueblo judío tenía, oiga, la sinagoga donde se reunían los hombres y las mujeres guardaban silencio, pero también tenían un lugar, dice la palabra de Dios, a la orilla del río, donde las mujeres se reunían, oigan, para hacer oración. Tenían reuniones de oración. Esas eran las mujeres del tiempo de Pablo. Las mujeres de este tiempo no son así. Las mujeres de este tiempo son diferentes. Ustedes no, mujeres, otras que no escuchan el Evangelio. ¿Para qué se reúnen las mujeres hoy día? Para hacer oración, para hablar de Dios, para leer la Biblia, para ir a la Santa Misa, para irse a confesar. ¿Para qué se reúnen ustedes, mujeres? Pablo dice que fue a la orilla del río y encontró unas mujeres reunidas y estaban en oración. Se reunían para hacer oración. Y las mujeres de hoy día, muchas no se reúnen para hacer oración. Se reúnen para criticar. Ustedes no, otras que no escuchan el Evangelio. Se reúnen para hablar mal del prójimo. Se reúnen para chismosear, las que son chismosas. Se reúnen para planear, para planificar qué se va a hacer durante la semana. Se reúnen para hablar de comida. Se reúnen para hablar de salón de belleza. Padre, es que usted sabe que para ser bella hay que ver estrella. Y le estoy dando unos consejitos a mi amiga que lo que no se exhibe no se vende. Tú sabes, Padre. Se reúnen las mujeres de hoy día. ¿Para qué? Para ir al gimnasio. Padre, usted sabe que necesitamos avance y el cuerpo hay que moldearlo y hay que hacer esto. Se reúnen para hablar de, bueno, qué sé yo, de eso que hablan las mujeres. Ustedes no. Otras que no escuchan el Evangelio. La palabra de Dios hoy nos enseña que cuando Pablo y Bernabé fueron a la orilla del río encontraron a mujeres, sí. Reunidas, sí. Hablando de Dios, haciendo oración. ¿Cuáles son tus conversaciones, mujeres?
Pablo dice que de parte de los hombres debemos predicar la palabra de Dios, sí. Y de parte de las mujeres también. Por tanto, el mensaje de la predicación de la palabra de Dios es tanto para los hombres como para las mujeres. Y así como las mujeres se reúnen para esas cosas, los hombres también se reúnen para otras y peores a veces. Así que tengamos mucho cuidado. Escuchen. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpuras que adoraba al Dios verdadero. Había una mujer comerciante llamada Lidia que aunque tenía dinero, que aunque era comerciante, aunque tenía plata, tenía la oportunidad de hablar de Dios. Me da tristeza cómo hoy día la fe se ha perdido en las mujeres, sí. Me da tristeza cómo hoy día las mujeres se reúnen para hablar pamplinadas, pero no para hablar de Dios. Se reúnen las amigas para hablar de cualquier cosa, para criticar, para comentar, pero no para hablar de Dios y de la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, tanto hombres como mujeres. En las reuniones que hagamos, lo más importante no son las cosas del mundo que ustedes y yo estamos acostumbrados. Lo más importante es hablar de Dios. Y una mujer llamada Lidia escuchaba con atención la palabra de Dios que Pablo y Bernabé predicaba. Mire, las estadísticas de YouTube, el mayor porcentaje, el más del 60% de las personas que escuchan el Evangelio del día son mujeres. Un saludo, un abrazo a las mujeres que están en sintonía con el Evangelio del día. En esas estadísticas he observado que la mayoría de personas son las mujeres, que están escuchando la palabra de Dios. Es más, recuerden cuando Cristo se apareció, ¿a quién fue la primera que se le apareció? A María Magdalena. Porque usted, mujer, tiene una capacidad muy grande. Porque usted, mujer, Dios le ha dado una misión muy grande. Y en la predicación de la palabra de Dios, ustedes juegan un papel muy importante, pero deben cumplirlo y deben hacerlo. Así como ustedes hablan, predican, enseñan de las cosas del mundo, también les invito a hablar, a predicar y a enseñar de las cosas de Dios. Las mujeres pueden predicar de Dios. Usted, mujer, tiene una responsabilidad con sus hijos. Y mírenlo en Lidia, lo que hizo Lidia. Oigan, después el Señor tocó su corazón, el de Lidia, para aceptar el mensaje. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia. ¿Qué hizo Lidia? Aceptó la fe y aceptó el bautismo. Cuando la mujer aceptó la fe, el hogar fue bendito a través del bautismo. Ustedes tienen dentro de la evangelización de la palabra de Dios en sus hogares una misión, y hoy se la recuerdo. ¿Y cuál es la misión? Que ese esposo ateo que usted tiene, que se casó con ese feo, con ese barrigón, con ese que no le gusta la misa, con ese que no le gusta la palabra, con ese que no le gusta nada, que no quiere oír nada, a ese debes predicarle la palabra de Dios. Y así como Dios te ha dado esa simpatía para conquistarlo, para que fuera su marido, para que fuera su esposo, Dios también coloca en ti la simpatía para que le prediquen la palabra de Dios a ese hombre. Padre, a mi esposo no le gusta escuchar la palabra de Dios. Regálale una pastillita de aguante la palabra de Dios y sígasela predicando. Me dijo que si se la seguía predicando me iba a agarrar por el pelo. Pues no importa, que si a ustedes les quitan los pelos le vuelven a salir más. No se preocupen. Le dijo que si le seguía predicando la palabra de Dios iba a tener problemas. Usted no se preocupe. Escuche la palabra de Dios y predique la palabra de Dios. Lidia aceptó la fe y la predicó. Y cuando ella dijo, la fe se cumple, es en toda la familia. En Venezuela hay un refrán que es mal utilizado, pero aquí le doy permiso de usarlo. En la casa, por mucho que cante el gallo, la que manda la gallina, no lo usen para mal, úsenlo para bien. Si en la casa nadie tiene fe, usted, mujer, mande. Vamos a rezar el rosario, vamos a leer la Biblia, vamos a la misa. De comienzo no le van a hacer caso. Pero si usted se coloca ahora y si usted dice, de por las buenas o de por la buena, yo le garantizo que en su casa se predicará la palabra de Dios. Lidia aceptó la fe y toda la familia se bautizó.
Usted, mujer, acepta la fe y nadie le hace caso. Le falta ser como Lidia. Le falta ser una mujer de convicción, una mujer segura, una mujer convencida en la predicación de la palabra de Dios, para que tu familia, tu casa y tu hogar acepte la fe. Con el marido, con los hijos. Mujeres que no tienen el control sobre los hijos y no le enseñan las cosas de Dios. ¿Qué estamos haciendo, mujeres? Vamos a trabajar por Cristo. Que si usted predica la palabra de Dios, que si usted enseña el mensaje de Cristo, que si usted es una mujer atenta al mensaje de nuestro Padre Celestial, entonces sus hijos van a abrazar la fe, van a creer en Cristo, van a creer en el Señor. Pero si usted es una mujer que ni siquiera lleva a sus hijos a la misa y el pelado le dice, ay mamá, hoy yo no quiero ir a la misa, le dice, no importa papito, quédese en la cama, no se preocupe. No, ¿qué estamos haciendo? Mujer, tómese una pastillita de Ubicatex, eres predicadora de la palabra de Dios, ve a enseñarla. No tenga miedo porque el hijo le diga malas palabras. No tenga miedo porque el hijo le coloque mala cara. No tenga miedo porque el hijo le diga no quiero, no quiero. Usted es la mamá. Y si usted es la mamá, debe hacer como Lidia. Mire, se bautizó ella y se bautizó toda la familia. ¿Y quién dijo que no? ¿Quién dijo miedo? Esa fuerza que a veces usted utiliza para maltratar al hombre, para humillarlo, para gritarlo. Ustedes no, otras que gritan a los hombres, otras por allá que maltratan a los hombres, otras que son desobedientes, otras que son alzaditas, otras por allá. Esa fuerza que usted utiliza para doblegar a su marido, a su esposo, utilícela para predicar. Utilice la astucia que Dios le ha dado para evangelizar. Aprenda de Lidia. Se convirtió y dijo, toda mi familia se bautiza. Todos los de la casa se bautizaron. Toda la familia se bautizó. Toda la familia abrazó la fe. Y si usted como hija de Dios, y si usted como mujer predicadora de la palabra de Dios, y si usted como mujer que enseña las cosas de Dios en su hogar, tiene la convicción, tiene la certeza, entonces en su casa habrá fe. La fe la puede mantener la mujer siempre y cuando tenga a Cristo en el corazón. Pero hay de aquellas mujeres que son ateas. Hay de aquellas mujeres que no quieren saber nada de Dios. Hay de aquellas mujeres que no quieren abrazar la fe. Porque eso que ahora no siembran, eso que ahora han rechazado, luego, más adelante, ustedes verán cómo sus hijos se pierden en alcohol, en drogas, en prostitución, en vicio y en pecado. Y después dirán, ¿y qué pasó conmigo? ¿Y qué pasó con mis hijos? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice de mal? Pues sepa que usted no predicó la palabra de Dios. Sepa que usted no anunció la palabra de Cristo en su hogar y por eso su hogar se destruyó, se acabó. Que hoy la palabra de Dios te enseñe, mujer, que en el día en que usted se decida a predicar la palabra de Dios, aunque su marido diga que no. Lidia dijo, acepto la fe y toda su casa, toda su familia aceptó la fe. Hasta los más pequeños, hasta los niños. ¿En qué hogar, en qué familia no hay niños? Por eso enseña Hechos capítulo 2, versículo 39, que la promesa, ¿cuál promesa? La del bautismo es para ustedes y también para sus hijos. Cuando la mujer en la casa se convierte, verán, señores, al diablo pasar trabajo. A los maridos ponerse bravos, a los hijos enojarse, pero la mujer va a decir, en esta casa, por mucho que mande el gallo, la que lleva la fe es la gallina, yo la llevo, así que a misa, a leer la Biblia, a predicar la palabra de Dios. Eso le corresponde también a las mujeres, para que no digan que no les corresponde nada, para que no digan que no tienen una misión. Yo hoy se la recuerdo, a predicar la palabra de Dios, a enseñar el mensaje de Cristo. Por mucho que cante el gallo, los hijos o el marido, la que lleva la fe en la casa es la mujer. En la casa, en el hogar, en la familia es la mujer. Y si usted tiene esa misión, cúmplala. ¿Cómo es posible que mujeres se han dejado convencer de su marido que metieron a evangélico? Y dice, ay, sí, porque mi marido se fue evangélico. No, usted dígale, venga para acá, vamos a estudiar con la Biblia y le voy a enseñar que usted está diciendo mentiras y que lo han engañado y las cosas son así, de por la buena.
Y si sus hijos se están perdiendo y se están yendo detrás de las sectas protestantes, oigan, debemos tener conciencia que ustedes y yo somos responsables. Y usted, mujer, por no predicarle la palabra de Dios. Y si su hijo no quiere ir a la misa, entonces es su responsabilidad. Y voy a obligar a mi hijito a ir a la misa. No es obligar, sino que mientras que viva en su casa se atiene a las normas. Sus hijos tienen que ir a estudiar y usted los lleva a estudiar, les guste o no. Sus hijos tienen que vestirse y usted los viste. Si se enferma le da la medicina, les guste o no. ¿Y eso obligar? Sí, obligar. Entonces la fe también debe llevarlo así. Porque la palabra de Dios debe ser compartida en la familia. Oiga, nos hizo, después de recibir el bautismo con toda su familia, dice San Pablo, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse a mi casa. Así nos obligó a aceptar. Mire lo que logró Lidia. Inclusive a los que predicaban la palabra de Dios se los llevó a la casa para que le predicara a su familia. Cuando una mujer se decide, cuando una mujer tiene guáramos, cuando una mujer tiene valentía para predicar la palabra de Dios, en el hogar se convierten todos. Te hago una pregunta. Si usted es parte del 60% de las mujeres que escuchan el evangelio del día, echa una vista alrededor de su casa. ¿En su casa hay conversión? Ya todos sus hijos saben las oraciones principales, Padre Nuestro, Ave María, Santo Rosario. Ya todos sus hijos están con su bautizo, su primera comunión, su confirmación. Ya todos sus hijos se casaron por la iglesia, si van ahí. Ya usted con sus hijos, con su esposo, van a la misa todos los domingos. Hacen el Santo Rosario todos los días. Ya usted en su casa, mujer, ha implantado que se deben confesar mínimo una vez al mes todos los de la casa. ¿O eres de las mujeres light que hay hoy día, que se van solas a la iglesia y no llevan al marido ni a los hijos? Que dicen quiero un tiempo de relax y dejan a los hijos en la casa y se van solitas allá a la misa, ¿no? Si usted es mujer, tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad que Dios le ha dado es que la fe en su casa, que la fe en su hogar, que la fe en su familia siga adelante, se lleve. Y si en su casa todavía la fe no está firme, es porque usted, mujer, no se ha puesto los zapatos, no ha puesto los pies sobre la tierra y no se ha decidido a predicar la palabra de Dios. En el hogar te pueden respetar, en tu casa te pueden respetar, a lo mejor porque eres peleona. Usted no, otra por allá. Porque eres chismosa, usted no, otra por allá. Porque eres grosera, usted no, otra por allá. Porque eres altanera. Porque cuando usted se enoja, todo el mundo hace caso. Eso puede pasar en tu casa, mujer. Pero ¿por qué no te conocen a ti porque llevas la fe? ¿Por qué no te conocen en tu hogar? Porque siembra la palabra de Dios. Mire lo que dice San Pablo. Y nos obligó diciéndonos, si creen en mi conversión, quédense en mi casa. Y con eso nos obligó a quedarnos allá. Ustedes tienen una función, una misión primordial en la casa. No crean que son las que limpian. No crean que son las que barren, las que planchan, las que están en la casa quedándose quietas. No, ustedes de parte, si su marido les gusta tenerla como sirvienta, eso es parte de los maridos. Pero usted como mujer, de parte de Cristo, tiene una misión. Y la misión es predicar la palabra de Dios. Que la fe de su hogar no se venga abajo. Que la fe de su familia persevere. Que la fe en su familia sea auténtica. Que todos aprendan a leer la Biblia. Que todos aprendan a ir a misa. Que todos aprendan las cosas de Dios. Esa es su misión de la vida cristiana. A lo mejor tenga muchas responsabilidades, mucho trabajo en su casa, porque es más, aquí entre nos, ustedes las mujeres las felicito, porque ustedes trabajan más que los hombres, sí. Ustedes se paran desde muy tempranos a atender al marido, a atender a los niños, a hacer la comida, a llevarlos al trabajo. El marido se levanta, se baña y se va a la oficina a trabajar o se va a trabajar. Ustedes llegan, se ponen a hacer el almuerzo, el marido llega, se sienta a comer.
Ustedes tienen que limpiar la casa, tienen que arreglar todo. Y el marido solamente se acuesta a dormir. Mientras que usted está trabajando, su esposo está echando carreras para allí, viendo televisión, viendo el partido de fútbol y más nada. Ni atender a los niños quieren hacer los esposos, ni compartir con ellos. Pero usted sí tiene una responsabilidad. Pero aparte de todo eso, también tiene una misión. Y es que la fe en tu hogar y en tu familia crezca. Esta mujer Lidia hizo que la fe creciera. Usted debe seguir el ejemplo. Y el ejemplo de Lidia es que al aceptar la fe, todos se bautizaron. Le hicieron caso. Aprenda usted también a tener una palabra de peso en su hogar. Si decimos a misa, a la misa. Si decimos el rosario, el rosario. Padre, que mi hijo no quiere, pues siéntelo y dígale, mientras que usted viva en mi casa, usted reza, usted va a la misa, usted se confiesa y hace los sacramentos. No quiero, entonces busque otra casa donde pueda hacer lo que le venga en gana. Porque si usted tiene que llevar la fe, hágalo con cariño. Padre, y mi marido no me ayuda, pues enséñale a él también. Enséñale a él también, porque usted es maestra, porque usted va a enseñar a su hija y a su hijo, escuche, a hacer comida, le va a enseñar a vestir, le va a enseñar a hablar, le va a enseñar a defenderse, le va a enseñar inclusive a manejar un celular. ¿Y cómo no le va a enseñar usted la palabra de Dios? ¿Y cómo no le va a enseñar usted a rezar? ¿Y cómo no le va a enseñar usted a la misa? Por eso, si hay un hogar donde no se lleva la palabra, donde no se enseña la palabra, mujeres, las cuestiono. Ustedes tienen una responsabilidad y una responsabilidad grande. Al aceptar la fe, se bautizaron ella y toda la familia. Que hoy la palabra de Dios nos deje ese mensajito con cariño de Jesús para las mujeres. Y usted, hombre, deje de ser perezoso. No le deje todo el trabajo a las mujeres, porque usted es un flojo. Y si usted se pone a ver, son pocos los hombres que escuchan el evangelio del día. Y felicito a los hombres que están en sintonía. Felicito a los hombres que están escuchando la palabra de Dios. Son pocos los hombres que se quieren empapar de Dios, que se quieren llenar del mensaje de Cristo, que se quieren llenar de la palabra de Dios. Y son de aquellos que prefieren no hacerlo. Pero en el día en que usted, hombre, pero en el día en que usted necesite de Dios, entonces sí va a correr a ver qué va a hacer con su hijo, mi amor, qué vamos a hacer con el niño, qué vamos a hacer con la niña que se desvió del camino, se fue detrás de las drogas, no, tiene una depresión, tiene esto. Si usted no le sembró la palabra de Dios a ese pelado hombre y no ayudó a su mujer, y cuando su mujer decía, vamos a misa, usted decía, vaya usted, yo me quedo aquí durmiendo, yo tengo sueño, yo trabajo, yo estoy cansado, tanto trabajar. ¿Cuál es su trabajo? Sentarme en una oficina ya. ¿Cuál es su trabajo? Bueno, apodar un ratico por allá o trabajar un poquito. Y usted no se da cuenta del trabajo de su mujer, que es mayor y aún así tiene que seguir haciéndolo. Que desde que se levanta hasta que se acuesta, su mujer está trabajando y usted no es capaz ni siquiera de colaborar, de preguntarle a los niños las oraciones principales ni nada por el estilo. Yo admiro al hombre que admiro es a mi papá. Lo admiro mucho. ¿Saben por qué? Porque mi papá es profesor de matemática, física y química. Y yo recuerdo que mi papá, de niño, para que yo me aprendiera las tablas de multiplicar, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, esas tablas de multiplicar que nos las sabemos en memoria a veces. ¿Sabe qué hacía? Me agarraba, me decía, Marco, ven acá. Y yo, ¿qué pasó? Señor, le tenía que decir señor, ¿qué pasó? No, señor, dígame las tablas de multiplicar. Y yo comenzaba 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, y si me equivocaba me decía, repita. Estaba yo comiendo, me decía, dígame las tablas de multiplicar. Iba con él en el carro, me decía, dígame las tablas de multiplicar. Estaba en la cama antes de dormir, dígame las tablas de multiplicar. Y me las enseñó hasta que me las aprendí. Y después de ahí, cuando entré en la catequesis, decía mi papá, dígame los mandamientos. Y yo empezaba, primer mandamiento, segundo mandamiento. Donde estuviera, mi papá me preguntaba los mandamientos. Dígame los sacramentos. Donde estuviera, él me los preguntaba. Me los preguntaba. No solamente era mi mamá, sino que mi papá también le apoyó. Y cuando decía misa, era a misa. Mamá decía misa, papá decía misa. Los dos decían a la misa y nosotros ¿qué? A la misa, de por la buena o de por la mala. Y si no queríamos ir a la misa, un chancletazo, un correazo por ese rabo y de por la buena íbamos a la misa. Cuando decían a leer la palabra de Dios, era leer la palabra de Dios. Cuando íbamos donde el abuelo decían a rezar el rosario, era rezar el rosario. Y si yo me portaba mal, decía mi mamá, deje que llegue su papá.
Cuando llegaba papá, le decía, me echaban aquel regaño o aquel chancletazo. Papá y mamá se unían fuerzas para que la palabra de Dios pudiera llegar a nosotros los hijos. Y de esa manera llegaba. Papá y mamá no se contradecían en la fe. Papá y mamá tenían los criterios cristianos firmes, los míos lo tuvieron. Y por eso yo aprendí de ellos. ¿Cuál es la sinvergüenzura de los hombres flojos? Que cuando la mujer le dice vamos a la misa, prefieren quedarse durmiendo. Que cuando la esposa le dice vamos a leer la Biblia, dicen que no. Que cuando le dicen vamos a casarnos, le dicen no quiero. Que cuando le dicen vamos a las cosas de Dios, no quieren hacerlo. Prefieren estar los hombres metidos en el celular, en la computadora, en el televisor, durmiendo los domingos que ir a las cosas de Dios. Prefieren ir a un parque. ¿Ustedes qué creen, hombres? Que Dios no le va a entregar, no le va a pedir cuenta de los talentos que le ha dado en los hijos. La mujer suya de usted, sola esforzándose en la fe, y usted no quiere ni colaborar. No le ayuda ni a atender a los niños. No le ayuda ni siquiera a acompañarle. No le ayuda en nada. ¿Qué le va a estar ayudando a usted en rezar? ¿Qué le va a estar ayudando a usted en las cosas de Dios? Hoy la palabra nos da un mensaje a las mujeres, pero también a los hombres flojos, perezosos, soberbios, altaneros, groseros, orgullosos, que no quieren saber nada de Dios y que no son capaces de apoyar a su esposa en la formación cristiana del hogar. Ni se saben los mandamientos, ni saben leer la Biblia. No quieren saber y conocer nada de Dios. Aprendan de Lidia en este día, que esa mujer permitió que Cristo llegara al hogar. Y para que Cristo llegue al hogar se necesita de la mujer, sí, pero también del marido, del esposo, que pueda llevar la palabra de Dios, que vaya a la misa, que se confiese, que comulgue, que se acerque a las cosas del Señor. Las cosas del Señor son para los hombres y para las mujeres. Y hombre flojo, recuerde, el reino de los cielos se gana con el sudor de la frente suya, de usted, de la suya. No con el sudor del frente. El reino de los cielos se gana con el sudor de su frente, suya. No con el sudor del de al frente. No porque su esposa vaya a la misa, porque su esposa comulgue, porque su esposa se confiese, porque su esposa se acerque a las cosas de Dios, usted va a tener la salvación. No, usted gánese el reino de los cielos con el sudor de su frente, suya, de usted, con el esfuerzo, con el trabajo, con el sacrificio que usted haga. Y si usted tiene hijos, tiene una responsabilidad mayor. Y la responsabilidad suya es educarlos en la fe. Y edúquelos a tiempo, porque llegará un momento en que no habrá tiempo y usted va a querer retroceder el tiempo para sembrar la semilla y ya va a ser tarde. Hombres que llorarán, sufrirán porque sus hijos murieron en sobredosis de droga. Están en las cárceles porque no le educaron en los caminos de Dios. Que hoy la palabra de Dios nos deje este mensajito. Para el hombre, para la mujer, para el esposo, para la esposa, a tomarse una pastillita de Ubicatex. La fe hay que sembrarla y la responsabilidad es del hombre y de la mujer. La responsabilidad es de los dos en la formación del hogar, en la crianza de los niños. Los niños no son solamente de la mujer, son también de los hombres. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Nos preparamos pues para recibir la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Orémosle también en este día a nuestra Madre del Cielo, a la Santísima Virgen María, con aquellas palabras que el ángel Gabriel un día le dijo en Lucas capítulo 1, versículo 28, y el Espíritu Santo también le dijo a ella en San Lucas capítulo 1, versículo 42 y siguiente. Decimos todos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.